Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Jason Calderón y los estaré acompañando durante la próxima hora a través de la señal de NTN 24. Los invito a conectarse con nosotros en Twitter por @latardeNTN24. También pueden escribirnos, si lo prefieren, a nuestro correo electrónico latarde@canalntn24.com. Comenzamos. Última escala de la gira de 3 días por Sudamérica que emprendió Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Este domingo visitará el puente internacional Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Es la segunda visita en 2019 del jefe de la diplomacia estadounidense a territorio colombiano. Tras su arribo a Cúcuta, donde estará recibido por el presidente Iván Duque, Mike Pompeo acudirá a un centro de inmigrantes venezolanos. Nosotros estamos esperando una respuesta de Estados Unidos para acá, para este país, porque estamos pasando demasiado, estamos llevando mucho atropello, ya que no tenemos energía eléctrica, no tenemos gas y no tenemos comida. El funcionario estadounidense también recorrerá el puente internacional Simón Bolívar. Tendríamos que ver con qué conductas toma también, porque hay gente que tiene mucho poder y en realidad no hacen nada. Y el que en realidad tiene el poder es Dios y estamos esperando la respuesta de él. En su agenda también figura la visita a las bodegas en el sector de tienditas donde está almacenada la ayuda humanitaria destinada a Venezuela. Allí se reunirá con el mandatario colombiano para después dar declaraciones a la prensa. Este sábado Pompeo cumplió su jornada de visitas en Paraguay y Perú, donde destacó la cooperación de ambos países para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Les aseguramos que no están trabajando solos. La comunidad internacional y Estados Unidos estamos con ustedes. Y agradeció el apoyo de los gobiernos para ejercer presión contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque, quien recibirá al secretario de Estado Mike Pompeo, llegó esta mañana a Cúcuta. Se reunió con alcaldes y gobernadores de la zona fronteriza con Venezuela. En el encuentro, el mandatario expuso las estrategias que se adelantarán en la región tras la continuidad del cierre de la frontera ordenado por el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a Cúcuta, ahí está nuestro periodista Jorman Leal. Jorman, ¿qué está pasando hasta ahora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace poco terminó la reunión entre el presidente colombiano Iván Duque y también con algunos representantes de los diferentes gremios de la ciudad de Cúcuta y por supuesto con los gobernadores de los 6 departamentos fronterizos. El presidente ha anunciado un paquete de 50 medidas por valor de 712.000 millones de pesos que serán aplicados, entre estos salud, educación, trabajo, para los diferentes departamentos que se han visto afectados por la avalancha de venezolanos que han llegado hacia territorio colombiano. Y hemos presentado hoy un paquete de 50 medidas que tienen alcance específico en cada uno de los departamentos de frontera, medidas transversales para todos y que... Por otra parte, la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez anunció que en lo que tiene que ver con ayudas humanitarias y el tema fronterizo, se plantea un proyecto en el que todas las ayudas humanitarias y todos estos alimentos no sean comprados en otras regiones, sino que sean comprados aquí en la ciudad de Cúcuta. Esto para incentivar a todo el comercio legal de la ciudad y, por supuesto, afianzar todo lo que tiene que ver en materia económica. La unidad de gestión de riesgo va a movilizar que toda la cooperación internacional compre aquí en los departamentos de la frontera todo lo relacionado con la ayuda humanitaria. Nos interesa que esta ayuda humanitaria sirva para dinamizar a Cúcuta, norte de Santander, La Guajira. Por último, después de terminada esta reunión, el jefe de Estado, junto con toda su delegación, espera realizar un recorrido por los pasos internacionales. Se dirigirán hacia el puente internacional Simón Bolívar, donde esperan encontrarse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y ahí empezar a hacer todo el recorrido, pasar al puente binacional de Tienditas, donde revisarán las bodegas donde se encuentran estas ayudas humanitarias, y sobre las 5 de la tarde ya se estarían dando declaraciones a los medios de comunicación. Pues esta es la información que les presentamos desde Cúcuta, norte de Santander. Para NTN 24, Jorman Leal, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.
Es preocupante la situación de cientos de niños venezolanos que llegan a La Guajira en estado de desnutrición. Una menor de solo 5 meses murió en el municipio de Maicao. Sus padres tuvieron que vivir un drama para sepultarla. Hace 37 años cruzó la frontera entre Colombia y Venezuela por Paraguachón en La Guajira para buscar atención médica de su pequeña de 5 meses. La salud de la menor había empeorado y en su país no encontró la atención necesaria para combatir una enfermedad asociada a la desnutrición. Llegaron hasta Maicao, donde fue atendida, pero por lo avanzado de su estado falleció. Cuando cada vez que uno necesite que le tengan una respuesta a uno, por lo menos un poquito de apoyo, por lo menos. O sea, algo, un granito de arena, pero siempre que tengan una respuesta, no simplemente no tenemos convenio. La familia Rojas Mendoza, ante la falta de recursos, con la ayuda de una fundación en Riohacha, le rindieron cristiana sepultura. Ella murió anoche y en la alcaldía nos dirigimos hoy en la mañana y no nos tuvieron una respuesta para darle un entierro a la niña. ¿Qué les dijeron? Simplemente dijeron no tenemos convenio, pero convenios con quién si ellos son alcaldía. Ellos deberían de darnos un apoyo por lo menos al puro ataúd. Actualmente el 30% de los niños en condiciones de desnutrición en La Guajira son venezolanos. Diariamente a los hospitales públicos llegan en promedio 5 menores con diferentes patologías. Mientras tanto, en la frontera entre Venezuela y Brasil permanecen las fuerzas del régimen de Maduro. Después de los hechos ocurridos en febrero, cuando la comunidad internacional intentó ingresar ayuda humanitaria por esta zona, continúa militarizada la Gran Sabana. Los indígenas denuncian el asedio de los militares del régimen que dicen los ha obligado a abandonar la zona. Desde el pasado mes de febrero, la zona sureste de Venezuela, conocida como la Gran Sabana, se encuentra asediada por las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro. No despierten la sangre guerrera del temor del indio. Según cifras de la ONG Foro Penal Venezolano, la acción de los uniformados ha dejado un saldo rojo de 7 indígenas muertos, la detención de 56 más y la persecución a más de 700 habitantes de las comunidades indígenas que han tenido que buscar refugio en Brasil. En estos momentos están tomando nuevamente la plaza, el pueblo. Y allá estaba Diosdado Cabello, allá estaban los pesubistas, dando órdenes y que querían montar una tarima para hacer el show mediático, pero es un show asesino, porque eso es lo que son ellos, son unos asesinos absueltos, y aquí lo digo con responsabilidad, son unos asesinos, Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, el propio Nicolás Maduro, tienen que pagar. Gracias a Dios que en Venezuela no existe la pena de muerte. La Gran Sabana comprende parte de los estados Bolívar y Amazonas, es el corazón de las etnias indígenas del país, pero también en su subsuelo están las reservas mineras más importantes de Venezuela. Ahí está el oro, tan apetecido por los rusos, los chinos y los iraníes, aliados del régimen de Maduro. Bueno, todos los compañeros, compatriotas, indígenas y la delincuencia organizada que se levanta en torno a estos campamentos, también desalojados de allí. Aproximadamente 1.184 personas desalojadas de esos campamentos y 35 personas detenidas por contrabando de combustible. Los militares venezolanos que se han establecido a lo largo de la frontera con Brasil tras los cierres ordenados por Maduro cobran 100 reales, cerca de $26, para permitir el tránsito por las trochas según los ciudadanos de la zona. Busque manera de unirse con nosotros en la lucha por nuestra libertad en nuestro país. Sobre este tema voy a conversar a esta hora con Olnar Ortiz, es el coordinador nacional de pueblos indígenas de la ONG Foro Penal Venezolano. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Bueno, vemos que sigue la persecución del régimen a las comunidades indígenas que se han sumado a las protestas por la crisis que vive Venezuela. ¿Cuál es la última información que ustedes manejan? Sí, efectivamente, desde el 22 de febrero que se registró la masacre de Comaracapay en el municipio de Gran Sabana, el estado de Bolívar en Venezuela, todavía aún se persisten las persecuciones, las amenazas hacia el pueblo pemón del municipio de Gran Sabana. ¿Cómo viven actualmente estos indígenas ahí en la zona de frontera con Brasil? Bueno, nosotros como Foro Penal ya emitimos una cifra oficial
hemos registrado más de 700 hermanos indígenas del pueblo Pemón a territorio brasilero huyendo producto de las amenazas que han ocurrido desde esta masacre, pero incluso en ataques posteriores. Recordemos una situación cuando el primer ataque que se hizo hacia el territorio Pemón, donde se utilizaron armas de guerra, fue en Canaima el 8 de diciembre del 2018, y es por ello que ellos han emigrado aquí a territorio brasileño. Su situación, bueno, a pesar de que han recibido asistencia del ACNUR, del ejército brasileño, incluso de la iglesia adventista, a pesar de toda esta situación, obviamente ellos tuvieron que salir de su territorio ancestral, y para nosotros los indígenas salir de nuestra tierra es una situación bastante difícil. Y a pesar de que hay asistencia, obviamente no están en su territorio, y esto hace que se imposibilite su situación de adaptación a este territorio, e incluso desde hermanos pemones también. ¿Podríamos decir que la comunidad en Venezuela se encuentra desprotegida, los indígenas? Efectivamente, hablamos cerca de, como te digo, de 721 personas que se han registrado, pero obviamente existen muchas más comunidades y muchas más personas que en este momento estamos hablando de población indígena que se sienten desprotegidos. Entonces, sí podemos hablar de que sí existe incluso si vamos al tema de la crisis económica en Venezuela, obviamente esto ataca a todo el país. Debido a esta situación, los indígenas han tenido que abandonar sus territorios. ¿Cómo ha sido esto? Aquí hay dos situaciones que creo que hay que puntualizar. Aquí ese territorio brasilero hace más de 3 años ha venido habiendo asistencia al pueblo guarao, que han huido de la crisis económica, la crisis social que vive Venezuela. Pero este último desplazamiento forzoso del territorio Pemón no obedece a la crisis social, humanitaria que vivimos en Venezuela. Y esto, a pesar de que no es que estén aislados, pero particularmente este pueblo vive del turismo, porque este municipio está pegado al territorio brasileño, y ellos, aquí se encuentra el Parque Nacional Canaima, está el Monumento de Roraima, o sea, ellos han vivido siempre del turismo. Es decir, que a pesar de que existe una crisis humanitaria en Venezuela, el pueblo Pemón se mantenía en sus territorios porque de una u otra manera podían sobrevivir. En este momento el desplazamiento que hay es producto de las amenazas que ha ocurrido hacia el pueblo Pemón, que se registró, vuelvo y repito, el último ataque el 22 de febrero, pero ya anteriormente se ha registrado otro ataque que fue el 8 de diciembre, cuando el IGC incursionó en el Parque Nacional Canaima, asesinó a Charles Peñalosa e hirió a los Pemones. Pero antes de eso, ha habido otros ataques que podemos decir desde el 2006 se han registrado, solamente en el estado Bolívar de Venezuela. Hablemos de quienes han tenido que huir. ¿Cómo están ellos? Te repito que ahorita el último registro de que desplazamiento desde el pueblo Pemón, específicamente del municipio de Gran Sabana, son 14 comunidades que se han registrado. Han tenido, como te repito al inicio, han tenido asistencia, sin embargo, por mucha situación que se le puedan brindar las condiciones, están huyendo de sus territorios, no son territorios de las cuales que ancestralmente han ocupado, sino que están desplazándose hacia otro país, y obviamente no van a estar con toda, no comodidad, porque no hablemos de comodidad, sino en su aspecto sociocultural, de uso y costumbre, como siempre se ha desarrollado, se ha envuelto el pueblo indígena. ¿Y por qué el régimen de Nicolás Maduro ha militarizado la zona del Parque Nacional Canaima? No, el tema del pueblo Pemón, particularmente sus antecedentes y particularmente Cumaracapay, obedece a que en el estado Bolívar está el proyecto nacional del arco minero, proyecto que no fue consultado hacia los pueblos indígenas como debe ser, y el caso de Cumaracapay es la frontera que divide el resto
de los municipios que están siendo afectados por el arco minero y la minería ilegal, y es por ello que la incursión del gobierno venezolano hacia el territorio Pemón era producto de eso mismo, por cuanto el pueblo Pemón no permitía, y decimos que no permitía porque no sabemos en este momento cómo está la situación, de la incursión de no solamente el gobierno, sino también incluso de grupos armados violentos. ¿Alguna organización internacional se ha acercado para brindarles apoyo, tomando en cuenta que a estos indígenas se les han vulnerado sus derechos? Sí, efectivamente nosotros desde el 22 de febrero, como Coordinación de Pueblos Indígenas de Foro Penal, nos abocamos a todo la situación que se venía presentando, y posteriormente el 23 en Santa Elena de Guairén se solicitó una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de febrero la Comisión emitió bajo resolución 7/2019, cautelar 181/19, acordó unas cautelares al pueblo Pemón de Cumaracapay, incluso la extendió hacia mis personas por las amenazas que he venido sufriendo. Esto se ratificó el 5 de abril por iniciativa propia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la sesión 172, convocó a una audiencia pública para dar seguimiento a estas medidas cautelares. También en el marco de la misión de las Naciones Unidas que recientemente visitó a Venezuela, también hubo una misión aquí en la ciudad de Boavista, en Brasil, donde ellos pudieron de primera mano escuchar todos los testimonios de los sobrevivientes, de las víctimas, los familiares, incluso con las personas que se han desplazado hacia el territorio brasileño. Es decir, que tanto la OEA como las Naciones Unidas están al tanto de esta situación, y incluso hemos recibido apoyo, hemos recibido por cuanto uno es indígena, uno siente esta situación, aparte de lo que de mi forma, que soy abogado, formo parte de una organización de derechos humanos, lo que es el Consejo Indígena de Roraima, en su Asamblea 48, emitió una resolución donde le da la solidaridad al pueblo Pemón, pero más allá también de acompañar las denuncias ante instancias, en este caso del Estado brasilero, y hoy por hoy lo que es el caso de Cumaracapay ya tiene un expediente abierto aquí en Brasil. ¿Qué gestiones está adelantando el Foro Penal venezolano para proteger a los pemones? Bueno, todas las acciones que nosotros estamos haciendo, como lo digo desde el punto de vista de denuncias internacionales, ya hemos adelantado con la OEA, estamos incluso recientemente por solicitud hacia la Fundación Robert Kennedy, también su presidenta Kerry Kennedy, donde estamos adelantando, estamos haciendo acciones en conjunto para, en este caso, que no quede impune los delitos graves que se ocurrieron en Cumaracapay. Pues quiero agradecerle mucho, señor Olnar Ortiz, coordinador nacional de pueblos indígenas de la ONG Foro Penal Venezolano, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes. Gracias a usted. Entre tanto, Nicolás Maduro ha rechazado las recientes declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Bolsonaro había asegurado estar dispuesto a invadir Venezuela y expulsar a Maduro del poder. Las palabras fueron calificadas como una amenaza por el líder del régimen venezolano, quien aseguró que la comunidad internacional debería condenar esta arremetida del jefe de Estado brasilero. Es un fascista, pero nunca jamás un presidente de Brasil, nunca jamás, había amenazado con invadir a un pueblo vecino, en este caso al pueblo de Venezuela. ¿Cabe en este siglo XXI en América del Sur una guerra entre pueblos hermanos? Yo le hago un llamado al pueblo de Brasil, le hago un llamado a todos los sectores democráticos, humanistas de Brasil, y le hago un llamado a las fuerzas militares de Brasil a salirle al paso a la locura de Jair Bolsonaro y su amenaza de guerra contra Venezuela.
La tarde, fin de semana. Seguimos. El pasado jueves, Jair Bolsonaro ha cumplido sus primeros 100 días como presidente de Brasil, la gran potencia latinoamericana. Militarismo, controversias, reformas y nuevas alianzas son las claves para entender por qué Bolsonaro es considerado un presidente distinto a todos los anteriores, decidido a romper protocolos y convenciones. El capitán del ejército llegó al alto gobierno con más del 55% de los votos tras una campaña extrema, llena de polémica. Gran parte de esos votantes fueron comunidades evangélicas del país, quienes fueron cautivados por su lema Brasil por encima de todo y Dios por encima de todo, una frase que demuestra los ideales de Bolsonaro y cómo ve la relación entre la fe y la política. Vamos a analizar la última encuesta de Datafolha, que muestra la percepción que tienen ahora los brasileros del gobierno de Jair Bolsonaro. Según las cifras de Datafolha, un 32% de la población en Brasil aprueba el gobierno de Bolsonaro, un 33% lo califica como regular, otro 30% lo califica como malo o pésimo y un 4% prefiere no opinar. Sin embargo, Bolsonaro asegura que ha cumplido un 95% de sus promesas de campaña. Durante estos 100 días de gobierno ha habido varias polémicas que han involucrado a Bolsonaro, las cuales han deteriorado su imagen. Damares Alves, ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, apenas 2 días después de haber asumido su cargo, difundió un video en el que anunciaba la llegada de una nueva era, en la que los niños visten de azul y las niñas visten de rosa, declaración que va en línea con el rechazo de la ideología de género, un eje de la campaña de Bolsonaro. Es una nueva era en Brasil, en donde los niños se visten de azul y las niñas se visten de rosa. Bolsonaro también cumplió una de sus principales promesas de campaña solo 15 días después de su investidura. Firmó el decreto 9685, una medida que modificó el Estatuto de Desarme aprobado en 2003, que establecía ciertos límites al acceso de armas de fuego para ciudadanos. Como lo decidió soberanamente el pueblo en el referéndum del 2005 para garantizarle su legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma. El ex líder militar tampoco tuvo precaución al alentar a los cuarteles a conmemorar el aniversario número 55 del levantamiento castrense del 31 de marzo de 1964, negando además que se haya tratado de un golpe de Estado. Esta iniciativa fue fuertemente criticada por la Defensoría Pública de los Derechos del Ciudadano, que consideró que suena como una apología a la práctica de atrocidades masivas de un régimen que dejó al menos 434 muertos. En 1964 hubo un golpe, pero considero que no fue un golpe en realidad, sino que fue un acto necesario para que Brasil no se volviera una dictadura. No tengan la menor duda de eso. Sobre este tema voy a conversar con Carlos Manganelli. Él es el presidente de la Asociación Brasilera de Consultores Políticos. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Manganelli. Muy bien, es un honor para mí. ¿Cuál es el balance de los primeros 100 días del gobierno de Jair Bolsonaro? Pues bien, los 100 primeros días de Jair Bolsonaro estuvieron marcados por diversos desencuentros, principalmente en las áreas de comunicación. Quiero decir, el gobierno quiere tener una conversación con la gente vía internet. Sin embargo, hay una diferencia muy fuerte, principalmente con las personas que está él rodeado. Ya hemos perdido 2 ministros. El primero fue por una causa de una problemática con uno de sus hijos. Y en el segundo, quisiera decir yo, quizás con un problema con el presidente de la Cámara Federal. También porque uno de sus hijos empezó a publicar una cosa en Twitter ofendiendo al presidente de la Cámara.
Así que son 100 días con mucha controversia, por supuesto. Pero yo creo que lo que más pesa en todo esto es que el presidente Jair Bolsonaro quiere tener e implementar una nueva forma de gobierno. Y eso es importante porque es una transición que cambia la forma de gobernabilidad en Brasil hasta el día de hoy. Es una transición y un cambio a una nueva forma de gobierno que ha encontrado, por supuesto, una serie de obstáculos en donde en 100 días probablemente no ha habido un gran avance en términos de gobernabilidad para el presidente Bolsonaro, así que simplemente estamos implementando y viendo esa nueva forma de gobierno. El presidente intentó, por ejemplo, hacer negociaciones con algunas bancadas dentro del Congreso de oposición y también en el Senado que defiende una serie de temas. Eso no ocurre muy a menudo en ningún lugar democrático del mundo y quiero resaltarlo porque si usted se da cuenta, históricamente ha habido una división partidaria muy marcada en Brasil en los últimos años. Ahora él abre esa puerta para poder articular y conversar con los partidos. Ahora parece que Brasil empieza a tomar de alguna forma, con cierta rapidez también empieza a aproximarse de alguna forma para intentar tener un gobierno que pueda aplicar esa gobernabilidad. ¿Es la violencia uno de los principales factores de crítica al presidente Bolsonaro? Bueno, depende del tipo de violencia que estemos hablando. Hablamos de violencia en Brasil a nivel de seguridad, pero también yo creo que Jair Bolsonaro está cumpliendo lo que él habló durante la campaña. Ahora, si estamos hablando de forma de violencia verbal o del trato que el presidente tiene con las personas, yo creo que tenemos que recordar que él debería recordar que ya no es más un militar, sino es el presidente de la República. Y en esa medida, también como autoridad debe ser respetado. Ahora, quizás la forma de violencia que él tiene por su forma de ser, tiene que empezar a amenizarla de alguna forma. La forma en la que él habla y trata a las personas y principalmente a los diputados, a los opositores. Entonces podríamos empezar a ver de alguna forma que ese trato en las personas se ha reducido. ¿Cree usted que las medidas que ha implementado Bolsonaro para reducir la violencia en el país son acertadas? Bueno, el camino, quizás como ya lo mencioné, es un camino de transición en donde Jair Bolsonaro quiere implementar y está intentando encontrar esa forma de hacer gobierno. Un gobierno diferente, un gobierno que se diferencia de las administraciones anteriores. Él está poniendo desde algunas acciones lo que él considera desde su agenda. Lo primero fue intentar hacer una negociación con los partidos opositores. Ahora mismo nosotros podemos darnos cuenta de esa articulación jurídica con todas las bancadas partidarias y es por eso que Jair Bolsonaro va a intentar imponer en Brasil una nueva forma de gobierno. ¿Por qué la mayoría de analistas indican que Bolsonaro es un presidente distinto a todos los anteriores, decidido a romper protocolos y convenciones? Bueno, entonces yo diría que nosotros tenemos una nueva forma de gobernar, es lo que está enfrentado Brasil. Pasaron 6 o 7 mandatos en los que Jair Bolsonaro simplemente era un diputado. Él es alguien que sabe cómo funciona la política en el país. Él tiene un conocimiento jurídico y político para esa nueva forma de gobierno que se está intentando implementar. Así que no podríamos decir que él no tiene experiencia política o que él no conoce de política, porque él la conoce muy bien. Fue diputado federal durante varios mandatos. Entonces, la cuestión ahora mismo tiene que ver con que a partir de ese conocimiento político que él tiene, lo traslade y lo traduzca a una nueva forma de gobierno. Y es quizás lo más difícil que pueda encontrar hasta ahora. Yo creo que Brasil no ha avanzado por eso, porque la única cosa que ha logrado implementar hasta el momento fue la reforma de Providencia, que fue muy importante en el Comité de Justicia, pero además también sacó adelante el proyecto anticrimen que fue impulsado por el señor Sergio Moro, que ahora es ministro de Justicia. Entonces yo creo que son dos cosas muy importantes como base que ha puesto en la agenda nacional en estos 100 días. Y quizás puede ser poco o mucho, pero creo que es un tema importante también como lo que se viene, que es la posesión de armas. Usted puede tener armas en casa, pero no significa que usted pueda sacarlas de su casa para amenazar a cualquier persona. Es para protegerse dentro de casa. Y ahí, entonces el presidente facilitó
a través de las medidas legislativas y es algo que ha conseguido en estos 100 días. ¿Por qué cree que se le conoce a Bolsonaro como el Trump latinoamericano? Bueno, es justamente porque él representa la derecha extrema, como también hay otras representaciones dentro del país. Cuando tienes una filosofía de gobierno, cuando se tiene una ideología de gobierno muy arraigada o quizás mucho a la izquierda o a la derecha, yo creo que todo gobierno se vuelve de alguna forma más violento, con acciones más radicales. Entonces creo que esta es la proximidad que ha tenido el candidato y ahora presidente Jair Bolsonaro. Ha tenido una ideología muy radical y cuando usted tiene este tipo de ideología, también tiene acciones más radicales que impactan en algún momento a la sociedad, porque son acciones radicales de un candidato radical. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del pueblo brasilero respecto al presidente Bolsonaro? Bueno, yo creo que tenemos una sociedad conformada por diferentes partes. No tenemos un pensamiento único en una sociedad. Así que tenemos diferentes partes en una sociedad que juzgan quizás lo que es mejor o peor según cada visión. Pero a partir de cada una de esas partes, yo creo que lo que podemos observar es que la elección de Bolsonaro tiene dos cosas muy interesantes. En primer lugar, las personas que quisieron radicalismo y que votaron por Bolsonaro desde esa posición, y también las personas que no querían más del Partido de los Trabajadores como gobierno. Entonces, nosotros tenemos dos grandes partes de la sociedad que están enfrentadas. Personas que querían ser mucho más radicales desde la derecha y quienes no querían más de la izquierda en el gobierno. Esos pedazos, esas partes de la sociedad fueron las que llevaron al final a Bolsonaro a la presidencia de la República. Lo que vamos a tener de aquí para adelante es que va a haber una participación activa por parte de estas personas y quizás la podríamos llamar fracciones de la sociedad, en las que es importante que se tiene que acomodar a partir de la agenda radicalista, que para mucha gente quizás a algunos les puede gustar, a otros no. Tenemos algunas investigaciones que han mostrado que la popularidad del presidente cayó, pero podremos también darnos cuenta en la sociedad brasileña que hay una gran parte que apoya las acciones más radicales de la derecha de este gobierno. Ahora, solamente van 100 días, tenemos que esperar por lo menos 4 años al final para ver si las acciones sirvieron, fueron útiles para la sociedad brasileña. ¿Cuáles son los retos que enfrentará Bolsonaro en los próximos años de gobierno? Muy bien, primero la comunicación. Yo creo que no ha tenido una buena comunicación desde la presidencia, así que yo creo que lo ha hecho muy mal ahí. No ha generado, aunque lo ha intentado, tener vínculos de conversación con otros actores. Él comenzó a partir quizás intentando acercarse a los periodistas, pero creo que en los 100 días no lo ha hecho nada bien. Ahora él ha hecho una reunión recientemente con los periodistas para poder generar esa conversación, pero esa distancia que tiene en el tema central de comunicación, creo que es algo que tiene que avanzar de forma veloz. No existe ninguna democracia sin que usted tenga un diálogo entre el gobierno y la población, entre el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Eso es la democracia. Mi último libro, de hecho, se llama así, Comunicación Política con relación a la democracia. Usted no puede ejercer la democracia sin que no haya algo que se oxigene a través de la comunicación. Es por eso que tenemos que tener en cuenta el gobierno y también las demandas que hace la sociedad. Yo creo personalmente que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos de aquí en adelante como país es tener en cuenta esa comunicación desde la presidencia de la República. En segundo lugar, yo creo también que la forma en la que ellos quisieron avanzar y la forma en la que quisieron buscar proyectos prontos, eso no existe en la democracia. El Ejecutivo tiene que hacer un proyecto, lo envía al Legislativo y el Legislativo es quien al final juzga lo que es y lo que no es bueno para Brasil. No depende únicamente del Ejecutivo, existe un poder legislativo que tiene y debate, por supuesto, estas medidas, una Cámara Federal aquí en Brasil, y ellos determinan si esa medida y esa acción es buena o no para la población brasileña. Entonces yo creo que esos son los retos que puede enfrentar el gobierno.
Yo creo que el gobierno puede exigir que envíen un proyecto y se los aprueben inmediatamente. Eso no sucede en la política. Tiene que haber un diálogo y tiene que haber especialmente un diálogo ejecutivo a través de argumentos para poder convencer esas cartas y esas medidas legislativas que están pidiendo y que obviamente sea bueno para el país. Pues quiero agradecerle mucho, señor Carlos Manjanelli, presidente de la Asociación Brasilera de Consultores Políticos, por estos minutos. Muy buena tarde. Les agradezco a ustedes, muchas gracias y reciban un abrazo a todos. Imágenes inéditas de la estadía de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Las que ustedes ven son imágenes del diario El País de España. Ha revelado videos de las cámaras de seguridad que fueron instaladas en el despacho del fundador de Wikileaks, dentro de la sede diplomática en la que permaneció durante casi 7 años. La secuencia evidencia lo problemático que se había convertido el australiano para los funcionarios de la embajada. Según el medio español, en varias oportunidades Assange se enfrentó a los guardias por la presencia hasta altas horas de la madrugada de amigos y colaboradores de Wikileaks. Mire, es una situación difícil. Lo he estado visitando en la embajada durante este periodo de 7 años. No ha tenido acceso al exterior. Ha estado dentro de una habitación durante más de 7 años. Las personas tienen niños de 6 y 7 años de edad. Durante toda la vida de sus hijos, este hombre ha estado en una habitación en circunstancias bastante difíciles. Desde entonces, dentro de la embajada se ha vuelto cada vez más difícil, hasta el punto en el que incluso Human Rights Watch dijo que era similar a un régimen de aislamiento. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, continúa bajo la custodia del Reino Unido tras ser arrestado el pasado jueves. Su extradición a Estados Unidos sería inminente, donde enfrenta cargos por haber pirateado secretos militares y diplomáticos. Para los expertos, Assange no podría protegerse con la primera enmienda que tutela la libertad de prensa en la Unión Americana. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Después de 82 meses dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange pasó su primer día detrás de las rejas después de su arresto el jueves. Para el gobierno ecuatoriano, Assange quebrantó las convenciones de asilo al seguir interfiriendo con los asuntos de otros países y su presidente, Lenín Moreno, lo acusó de tener una higiene muy escasa y comportamientos agresivos. Manchaba las paredes de la embajada, la casa de los ecuatorianos. Desde 2012, Assange no había salido de la embajada por miedo de ser arrestado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en 2016 elogió Wikileaks, WikiLeaks, I love WikiLeaks. Ahora adoptó un tono diferente. No sé nada de Wikileaks, no es lo mío. Sé que hay algo que ver con Julian Assange y he estado viendo lo que pasó a Assange. En Inglaterra, Assange está acusado de burlar su fianza, mientras en Estados Unidos de haber conspirado contra el país, obteniendo y publicando miles de documentos clasificados, militares y diplomáticos. La libertad de prensa está protegida por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por lo que los cargos precisos contra Assange serán clave, dicen analistas legales. Si infringe la ley mientras recopila información, eso no está protegido por la cláusula de libertad de expresión. Sin embargo, si publica información, incluso si alguien más la ha obtenido ilegalmente, la cláusula de libertad de expresión entra en juego. Sin embargo, la acusación estadounidense a Assange no menciona a Wikileaks en un papel más reciente durante la elección de 2016, la divulgación de correos electrónicos demócratas robados por agentes rusos. La conclusión es que tiene que responder por lo que ha hecho, al menos en lo que ha sido acusado. Los partidarios dicen que a Assange se le deben otorgar los derechos de otros periodistas. Huele a estándares dobles y tiene el olor de una vendetta contra Wikileaks y contra Julian Assange. Los jueces británicos decidirán ahora si aceptar la solicitud de extradición de Estados Unidos, algo que podría llevar años. Entre tanto, una de las mujeres suecas que hizo acusaciones de violación contra Assange ha pedido que se reabra el caso, lo que implicaría otro problema legal en su contra. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y atención, esta es una noticia en desarrollo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha llegado a la ciudad de Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, donde ha sido recibido por el presidente de Colombia, Iván Duque. Y en la primera parte de su agenda está la visita a un centro donde hay refugiados
venezolanos. Ahí vemos en las primeras imágenes al presidente de Colombia acompañando al secretario de Estado Mike Pompeo, conversando con venezolanos en la zona, venezolanos de la región. En esta visita, Mike Pompeo también ha podido estrechar la mano con el representante del gobierno de Juan Guaidó para el Grupo de Lima, el señor Julio Borges, y también Humberto Calderón, el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia. Se estima que el señor Pompeo, después de revisar las ayudas humanitarias que ha entregado Estados Unidos para los venezolanos, se dirija hacia el puente internacional Simón Bolívar, allí justo en la línea fronteriza que está bloqueada por el régimen de Nicolás Maduro, para evaluar la situación en la zona. Esta visita demuestra la importancia que tiene para el presidente Donald Trump la crisis venezolana. Revisamos otras noticias del mundo hoy y comenzamos hablando del mundo católico, porque hoy se celebra el Domingo de Ramos. Desde el Vaticano y ante miles de fieles, el Papa Francisco insistió en que la Iglesia debe ser humilde. Un hecho de violencia armada sacude a Australia. Una persona murió luego de un tiroteo registrado a las afueras de un club nocturno en la ciudad de Melbourne. La víctima es un guardia de seguridad. Hay al menos 3 heridos, 1 en estado crítico. Las autoridades adelantan las pesquisas en el lugar del incidente. Todos ustedes saben que 4 personas recibieron heridas de bala. Los 4 fueron trasladados al hospital Alfred. 2 de ellos están en estado crítico, tristemente. Una de esas personas ha fallecido y la otra permanece en una condición crítica que amenaza su vida. Los alrededores de la Embajada de Ucrania en Londres permanecen acordonados por la policía. Esto luego de que un vehículo embistiera el automóvil de la embajadora ucraniana este sábado. Los agentes capturaron en la escena a un sospechoso de unos 40 años, quien fue llevado a un hospital después de que los uniformados abrieran fuego contra el presunto atacante. Una investigación fue puesta en marcha para determinar el motivo del ataque. La policía informó que el incidente no está relacionado con un acto de terrorismo. Y entonces se oyeron gritos, sí, solo que no se sabía lo que estaba pasando. Así que salí a ver qué sucedía y vi a muchos policías. Y así llegamos al final del programa. Recuerde seguirnos en Twitter, estamos como @latardentn24.